Iván el Terrible, ¿cuándo gobernó? ¿Por qué le decían así? ¿Cuáles son las atrocidades que produjo, que ejecutó Carlos el Rey Loco, un gobernante que se sentó en un trono y desde allí, desvariando, provocó tragedias? Casos increíbles de reyes dementes, de reyes que estuvieron en el poder y que desde allí dieron rienda suelta a su locura. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar las historias de los monarcas más dementes, de aquellos que gobernaron con la cabeza frita y que acabaron con la vida de gran cantidad de personas. Prepárense porque esto va a estar increíble y en los próximos minutos abriremos la puerta del misterio con una invitada muy especial. Antes de comenzar les quiero decir que también tenemos ahora un video podcast en el cual me pueden ver charlando con los invitados. Se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Más adelante les voy a mostrar un pequeño adelanto. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final. Porque esto es los audios de Cruz Escribiente. ¿Sabéis el triste motivo que aquí nos reúne? Dementada la reina, es imposible que gobierne. Y solamente reduciendo la estrecha clausura se logrará dilatar su vida. ¿Estáis prontos, señores, a hacer pública la demencia de doña Juana? A reconocerme como único y legítimo señor de Castilla. Una escena famosísima, una película, Juana la Loca, una película española que fue muy famosa. Y Juana la Loca fue una de esas monarcas, muchos dicen que la acusaron de loca, que provocaron su locura. Otros decían que sufría una gran depresión por la muerte de su esposo. Otros aseguran que simplemente todo fue una conspiración. No sé si fue así. Vamos más adelante a hacer un podcast solamente sobre Juana la Loca. ¿Les interesaría los misterios de Juana la Loca? Hace mucho no hacíamos un podcast sobre historia. Y hace mucho no teníamos a la invitada que tenemos en esta oportunidad, a nuestra invitada de excepción, como dice el periodista Hugo Alejandro Bernal. Les estoy hablando nada más y nada menos que de la politóloga, de la investigadora, bastante reconocida en el mundo del misterio, Yarley García. Yarley, muchas gracias por estar nuevamente aquí en los audios de Cruz Escribiente, hablando de este tema tan interesante, de este tema tan controversial como la demencia, la locura de los reyes. ¿Qué pasa cuando uno está en el poder, pero uno pierde la cordura, uno se deja llevar y entonces se vuelve en una especie de gobernante sanguinario? Lo que van a escuchar y los casos que van a escuchar son realmente demenciales. Yarley, gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este podcast increíble que me encanta hablar de esta cantidad de reyes locos que nos dejó la historia y bueno, los que nos han documentado también. Bueno, Yarley, comencemos de una vez con la historia de Iván el Terrible, pero antes de empezar con Iván el Terrible les quiero contar que más adelante les voy a contar la historia de un sultán, Ibrahim I, que le gustaba tener mujeres obesas en su harén y que si llegaba alguna que fuera delgado la alimentaba con grasa para que fuera una morsa humana. También les voy a contar la historia de un rey que convirtió su reino en una especie de cuento de hadas y después apareció sin vida, tirado frente a un trono. Se dice que por sus enemigos. Cosas muy locas lo que les voy a contar. Pero bueno, ¿quién fue Iván el Terrible? ¿Por qué es tan famoso Iván el Terrible, Yarley? Cuéntenos un poco de él. Iván el Terrible fue un rey de Rusia, pero uno muy particular porque logra, digamos, expandir el imperio, modernizarlo. Un tipo muy inteligente. Su papá se muere cuando él tiene 3 años, su mamá aparentemente se muere envenenada cuando él tenía 5 y él es muy maltratado por los boyardos, que eran como los nobles de su época, y es donde él va a empezar a justificar un poco toda la violencia y toda la brutalidad, sobre todo, que iba a empezar a ejercer en Rusia. Entonces uno se encuentra cosas de Iván impresionantes y una dualidad, y yo no sé, pero
Siento que hay em, profesiones excepcionalmente, digamos, maravillosas y que se prestan mucho para la gente que es un poquito zafada, un poquito psicótica y psicópata, como la política, el empresariado. Y pues en este caso creo que la vida me da la razón un poco, porque este señor que trae mucho progreso, mucha expansión a su país, que de hecho en un punto se va y a la gente le acaba robando y él acaba obteniendo muchas tierras, hace unas jugadas políticas muy interesantes, pues es el mismo que por sospecha, por sentirse traicionado la primera vez cuando se enferma y se da cuenta que sus nobles y sus asesores van a coronar no a su hijo, sino a su hermano. em, la segunda vez cuando muere su esposa Anastasia Romanovna, que actuales estudios muestran que ella sí muere envenenada. O sea, él se llena como de dudas, se llena de una paranoia diciendo: a mi esposa la envenenaron, manda a matar un poco de gente, manda a matar esposas de los nobles y las deja colgadas al frente de las puertas de esos nobles. O sea, tenía unos atisbos de brutalidad grandísimos, y un poco de razón la ciencia ha probado, digamos, en lo que le estaba pasando. Obviamente no medía sus proporciones al actuar, pero por supuesto vivía muy, digamos, con muchos enemigos. Y la otra vez, y es la más recordada, es porque un día, cuando ya esa paranoia que tenía va aumentando, 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 esa locura que tenía, él lo que hace es matar a su hijo. Ve a su nuera que está embarazada además, y la ve, dice la historia, que con un vestido que de pronto no era muy adecuado para la época, decide pegarle, decide acabar con ella, se enfrenta a su hijo Iván también y acaba matándolo. Y ese gobernante que hizo muchas cosas con Rusia acaba terminando un poco con ese legado, porque no tiene quien lo suceda. El siguiente en la sucesión pues es un hijo que tiene algún tipo de retraso mental, y además este hijo que él mata es el hijo que tuvo con su amada y adorada Anastasia. Eso profundiza por mucho su locura. Después tiene muchas esposas, acaba contagiándose de sífilis, acaba muy mal para el legado y todo lo que construyó. Y además esto de Iván el Terrible le es acuñado muchísimo más por los europeos como un gran mito y una gran propaganda, por, además de su mito en sí mismo, porque Stalin lo toma como referente. Lo toma como referente, hace una película propagandística, porque un poco Stalin se sentía ese Iván el Terrible, y pues todos sabemos lo que hizo Stalin en Rusia. Entonces hay como un paralelismo ahí que ahonda en esa figura profundamente mala de lo que fue Iván el Terrible, nuestro primer rey loco. Las trompetas que tradicionalmente en Europa, en Inglaterra, anuncian la llegada del rey, en este caso del rey Carlos. Fueron muchos los reyes locos, fueron muchos los reyes dementes que estuvieron allí, en esos tronos en Europa durante casi 15 siglos. Por ejemplo, Eric XIV de Suecia era un tipo paranoico, imagínense, un tipo paranoico y loco, paranoico, que era gobernante, le tenía miedo a todo, porque creía que había una conspiración para acabar con su vida. Siempre había conspiraciones, y entonces sentía miedo, mucho, mucho, mucho miedo, y cada vez que alguien se reía, que alguien sonreía frente a él, que alguien lanzaba una carcajada por cualquier cosa, porque se acordaba de algo chistoso, porque veía algo gracioso, entonces el rey se acercaba a un militar
y le pedía que lo acabara, que destruyera su vida frente a él. Durante un tiempo, él pensó que él era su propio hermano, Él pensó, yo no soy yo, me reemplazaron. Es bastante loco eso, ¿no? Finalmente lo envenenaron porque la gente, sus cortesanos, estaban desesperados con él. Otro famoso rey loco fue nada más y nada menos que Farouk de Egipto, el último rey de Egipto. Agricultural and industrial exhibition sees King Farouk making one of his rare appearances before the newsreel cameras. El rey Farouk aparece frente a cámaras, dice este archivo audiovisual. Aparece con gafas oscuras, tiene corbata. No es como un rey de estos del medioevo con una corona, no. Se veía con traje ahí en estas imágenes. Y lo cierto es que el rey Farouk se ve gordito. Nada malo tiene ser gordito, pero el rey Farouk parece que comía demasiado. Se metía en su habitación y pedía que le trajeran comida, mucha comida. Entonces devoraba comida, devoraba grandes cantidades de arroz, de palomas rellenas. Comía paloma rellena, comía. Además se dice que era cleptómano, que robaba, que tenía un problema, un desorden mental, que le hacía robar a todo el mundo. Entonces el tipo llegaba allá y ¡pum!, se robaba cualquier cosa de una tienda. Si estaba en un restaurante, se robaba el tenedor. Si estaba con alguien más, una persona de su corte, digamos, un ministro, un consejero, ese ministro y ese consejero tenía que tener cuidado porque si dejaba su billetera o unas gafas o cualquier cosa encima de un escritorio, el rey Farouk iba y se lo tumbaba, se lo robaba. Era un rey ladrón. Se dice que una vez llegó, por ejemplo, el propio Winston Churchill de visita, el primer ministro británico. Se sentaron allí en un palacio en Egipto y de repente Winston no sabía de esto, se quitó el reloj para darle cuerda, le dio cuerda y lo dejó encima de un escritorio y el rey Farouk se lo robó. Rey Ampón, ladrón, rata. Tal vez porque era un problema mental más que fuera malvado. Entre sus locuras se cuenta que una noche se levantó con una pesadilla. Él estaba durmiendo y sintió una pesadilla terrible y se despertó gritando. Y entonces se fue al zoológico y le disparó y mató a todos los leones. ¿Qué piensan ustedes del rey Farouk de Egipto? Cuéntenme aquí abajo. Si les está gustando este podcast de Reyes Locos, que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes, díganmelo y háganmelo saber en los comentarios. Yo lo leo a todos. Saludos a Lili Decoraciones, saludos a todos ustedes, saludos a María Elena, a todos los que están allá en Guatemala, a la señorita Chinchilla. Pero bueno, no solo allá, también había un rey que era Ludwig II de Bavaria. Ludwig II de Bavaria. A finales del siglo XIX, Ludwig II gastó todo el dinero del reino, que estaba en cofres, que estaba ahí guardado en baúles, en construir gigantescos castillos que parecían salidos de los cuentos. Y es que cuando Ludwig era pequeño le leían cuentos de hadas, de gigantes, cuentos como Caperucita Roja, como Juan Sin Miedo, y él quería que se pareciera Bavaria a los cuentos de hadas y construyó y reconstruyó su reino para que pareciera una historia antigua, legendaria. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pues bien, para obtener el control del reino, su tío lo mandó a declarar loco. Ningún médico lo examinó, ningún psiquiatra, pero le fue ordenado dejar el trono. Al día siguiente lo encontraron fallecido junto al doctor. Hasta el día de hoy no se sabe qué le pasó a Ludwig, si era simplemente una persona tímida, víctima de una conspiración, una persona retraída, que le gustaban los cuentos de hadas, o era realmente un demente. Historias increíbles que estamos contando aquí en este podcast sobre Reyes Locos. Y antes de seguir con otro que nos va a contar, Yarley García, nuestra invitada de hoy, quería hablarles nada más y nada menos que del sultán Ibrahim I. Ibrahim I fue un emir, un gran sultán también del Imperio Otomano, y muchos piensan que lo llevó a la ruina. De joven lo encerraron, estaba encerrado porque era uno de los principales herederos al trono. Sus opositores, los que tenían el poder, lo encerraron, lo mantuvieron encerrado, decían que estaba loco, incluso que no le dan casi de comer, que después lo liberaron y cuando retomó el poder, dicen que él estaba realmente demente por todo ese tiempo que estuvo allí aislado, que estaba obsesionado por las mujeres obesas, que le gustaban, que no está mal, pero le gustaban las mujeres muy obesas, le encantaban, decía tráiganme otra, porque le gustaba copular con ellas. Entonces tenía una colección, terrible eso,
de un harén, tenía un harén, una colección de mujeres obesas. Entre más obesa, más la deseaba y más las quería. Decía, uy, ahí pasó. Incluso se dice que cuando veía a una mujer que le gustaba, pero no era obesa, daba la orden que le dieran mucha comida y no le dejaran mover, para que se convirtiera en una especie de morsa humana. Eso es lo que le gustaba. Denle en comer, pero que no se mueva, para que le sean rollos así, de grasa y de piel. Le encantaba eso. Se dice que un día escuchó un rumor que venía de un harén, que decía que algunas de las mujeres obesas se habían metido con otro hombre que iba por la noche y las fornicaba. Entonces reunió a todos sus empleados, a todos los hombres, y los mandó a ahogar en el mar de Constantinopla. Increíble la historia del sultán Ibrahim I. Si les está gustando, vuelvo a decir, este podcast, por favor denle like, y ya seguimos con otra historia increíble que nos trae nada más y nada menos que Yarley García. Historias increíbles, historias fascinantes de Reyes Dementes. Y ahora sí vamos a conocer al verdadero rey loco. Al verdadero rey loco, que fue nada más y nada menos que Carlos. Carlos VI, el hijo de Juana de Borbón. Carlos el bien amado, Carlos el loco. ¿Por qué le decían a este señor Carlos VI, Carlos el loco? Señorita Yarley García, cuéntenos a todos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Carlos el Loco fue hijo de Carlos V de Francia e Isabel de Borbón y se casa muy chiquito, se casa a los 16 años con Isabel de Baviera, que en ese momento tiene 14, y inicialmente no demuestra ser una persona muy loca, sino un amante fogoso. Tienen 12 hijos, tienen muchos hijos todo el tiempo, pero él empieza a mostrar conductas sádicas, por decirlo de alguna manera, con su esposa, quien empieza a evitar estar con él, estar cerca de él, estar cerca de sus aposentos, no solamente porque era un ávido amante, sino que parece que un amante peligroso. Y esta historia me recuerda un poquito a Freud y el tratamiento que le daban en su momento a las mujeres histéricas, que dio pie a los juguetes sexuales de nuestra época. Y ya les voy a decir por qué. Y es que este Carlos, hay un punto en el que matan a un noble muy cercano, un amigo de él, y un poco como Iván, lo que estábamos hablando, le entra algo en la cabeza, le entra una profunda desconfianza, se le aumenta esa psicosis. De hecho, hay mucha gente que ha llegado a decir que él tenía bipolaridad y esquizofrenia si hubiera sido diagnosticado en esta época. Y tenemos que este Carlos empieza a desconfiar a todo el mundo, que llega a matar gente con sus propias manos, a ordenar el asesinato de muchos otros, pero además a tener lagunas mentales, a no recordar que es rey, a no recordar con quién está ni dónde está, a salir aterrorizado delante de su esposa, delante de la corte. Y entonces cuando ya ven que la reina Isabel de Baviera está corriendo peligro, se tomó una decisión, que es buscarle una amante que fuera muy parecida, una pequeña reina, a este rey Carlos, que lo acompañara en sus aposentos y con la que pudiera pues tener cópula para no afectar la integridad de la reina. Se consiguen a esta pequeña reina y entonces es cuando esta pequeña reina, digo porque va a ocupar pues el lugar de la reina en el lecho, y efectivamente esto es la misma reina Isabel de Baviera la que busca a esta amante, la eligen y hasta el final de sus días este rey parece que cura un poco de esas lagunas y de esa locura, teniendo sexo bastante salvaje con esta pequeña reina, que al morir pues le dan una pensión, un tiempo, y acaba muriendo en la pobreza. No sé si la locura se cura con las cópulas. ¿Ustedes qué piensan?
beaucoup de conseils à mon parent et à ses collaborateurs, parce que, comme je vous le dis, la voz del emperador Bokassa de la República de Centroáfrica o la República Centroafricana. Una voz grabada hace ya muchos años, en 1978. Y es que Bokassa fue uno de los reyes más extraños y dementes de todos los tiempos. Yarley, cuéntenos, ¿por qué a Bokassa le decían el emperador caníbal? ¿Por qué se decía que devoraba a sus funcionarios? ¿Por qué se dice que era un apóstol de Cristo? ¿Qué sucedió con este rey, con el emperador Bokassa de la República Centroafricana, del que acabamos de escuchar su voz? Hablando de psicópatas en el poder, Bokassa I, emperador de Centroáfrica, apóstol de Jesucristo y siervo de Dios, es uno de los casos más impresionantes. Esto pasa en la República de Centroáfrica. Es un caso reciente, es un caso de los 1940 más o menos, 46, donde este señor Bokassa, que sirvió en el ejército francés y tenía muy buenas relaciones con Francia, derroca a su primo, que era el primer presidente de la República. Inicialmente se declara, pues como todos los dictadores, un dictador, mientras que soluciona, trae igualdad a su pueblo, y vuelve pues a África, Dinamarca, según su promesa, pero esto nunca pasó. Nada más en la posesión de este emperador, que además admiraba muchísimo a Napoleón y quería como replicar un poco su historia, por eso llama al Papa para que lo unja como emperador. Por supuesto, nadie llega a esta invitación, que es auspiciada solamente por Francia y en la que se gasta unos 20 millones de dólares, que más o menos era dejar en quiebra el país. El tipo parecía un cisne cubierto de plumas, diamantes, una cosa absolutamente estrambótica, caballos traídos de Normandía, simula un palacio, todo, digamos, muy bonapartiano, si se puede decir así. Y lo más curioso es que tuvo varias esposas, unos 58 hijos, y le adjudican una fama de caníbal. El tipo se comió literalmente cocinada a una esposa, se comió o se comía a sus enemigos políticos, a los ministros que no funcionaban bien. De hecho, eso llegó a decirle a un ministro de Estado francés al que estaba atendiendo en Centroáfrica, que se estaba comiendo justamente a un ser humano. Parece que cuando se le acabaron los enemigos políticos empezó con otras profesiones, con niños, y en 13 años se comió un montón de gente. De hecho, después de que lo derrocan, que lo acaba derrocando Francia, aunque después de 13 años de pagos de uranio y muchos diamantes, cogen a este chef y el chef dice: efectivamente, a mí me ordenaban bajo amenaza de muerte a cocinarle y hacerle chorizos y embutidos, carne, todo de humano, y otra carne que sobraba pues se le echaban a los cocodrilos. Y que de hecho este señor, cuando salía del país, le echaban sus choricitos y sus comiditas de los seres humanos de su pueblo. Una locura, y para más una locura súper contemporánea, la de Bokassa, que puso órdenes absolutamente estúpidas. Y es como toda esta gente que no tiene ni idea qué hacer con el poder, pero que además le dio un gran castigo a los servidores públicos de su momento, que fue literalmente comérselo. Claro, bastante excesivo, pero ¿qué piensan ustedes? Y bueno, Yarley, muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de Cruz Escribiente. Me encantaría que nos contaras, antes de que termines, ¿qué piensas de estos reyes dementes? ¿Qué piensas de estos dictadores locos, de estos absolutistas de la demencia, de lo retorcido, de lo contrahecho
¿Qué piensas de estas personas que en algún momento detentaron tanto, tanto, tanto poder que podían decidir sobre la vida de otros? ¿Qué piensas, Yarley García, de los Reyes Locos? Oye, lo que yo pienso, Esteban, de todos estos reyes es que en el caso, por ejemplo, de Iván el Terrible, se cumple un poco, obviamente sin ánimo de justificarlo, este dicho que dice que el niño que no ha sido calentado por su aldea, cuando crezca, la quemará para recibir ese calor. Digamos, él no quemó Rusia, pero lo que hizo fue contra los boyardos, contra los nobles, que mucho tiempo lo sometieron cuando era niño a muchísimas vejaciones y torturas. Y dentro de los otros lo que puedo decir es que siempre la política, siempre el poder se presta muchísimo para que entren psicópatas allí a hacer lo que les dé la gana. Y antes de despedirme, quiero cerrar con mi historia favorita de un rey loco. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las religiones del libro y mi rey loco favorito se llama Nabucodonosor. Nabucodonosor era rey de Babilonia y él un día empieza a ver como unas inscripciones que no entiende, empieza a tener unos sueños que le son interpretados por un profeta de su tiempo que se llama Daniel, que había sido exiliado de Israel a Babilonia. Y él no recuerda el sueño y dice, si ustedes no me interpretan el sueño, voy a matar a todos los sabios. Y entonces le dicen, pero pues cuéntenos el sueño. Y él dice, no lo recuerdo, pero si alguien, o sea, ustedes son sabios, son adivinos, si ustedes no adivinan el sueño, lo que pasa es que los va a matar a todos. Daniel le ha revelado este sueño, es un profeta muy interesante, le ha revelado este sueño y le dice, mire, usted tiene un reino y su reino es sólido, pero va a haber otros reinos, le da una profecía y le dice como, vea, si usted no confiesa que el Dios eterno es el Dios real, el único Dios que existe, su reino va a caer. Y resulta que este señor un día le entra una locura, se cumple la profecía de Daniel, le entra una locura y el tipo dice, tipo muy poderoso del Imperio Babilónico, que comía pasto y estaba como las bestias del campo. Perdió totalmente la cordura durante mucho tiempo hasta que dice que un día alzó los ojos al cielo y reconoció que Hashem, digamos, el Dios de los judíos, era el Dios eterno y eso hizo que recobrara la cordura y escribiera pues que efectivamente Dios es el Dios eterno, pero tuvo varios años de una locura, una demencia increíble. Es una historia, pues por supuesto que está en la Biblia y tiene sus tintes, pero me parece muy curioso, ¿no? Un hombre tan poderoso que quiere saber una profecía y esa profecía es su propia locura. Entonces, bueno, eso pienso de los Reyes Locos. Todos estamos locos, pero creo que esa locura y esos niveles de desconfianza vienen con el poder y esos niveles de desgaste mental vienen mucho con el poder y también pueden hacer que la gente cometa demasiadas locuras para no perder esas ansias de poder. Y bueno, Yarley, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrar tus contenidos? Si quieren buscarte para escucharte, para ver lo que tú opinas de todos estos casos, que yo sé que tú opinas muchísimo de política y demás. ¿En dónde pueden encontrarte, Yarley García? Muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Esteban, me pueden encontrar en todas las redes como @yayisanaliza. Podemos analizar lo que ustedes quieran y me encantó este tema porque Reyes Locos es lo que abunda en la historia. Podríamos hacer 10 capítulos de todas las locuras que han hecho los gobernantes del mundo a través de la historia. Cuídense y nos estamos oyendo. Bueno, y llegamos al final de este podcast de los audios de Cruz Escribiente. Para mí ha sido un honor estar con ustedes en esta oportunidad. Para mí, esta experiencia cada vez que grabo un podcast es nueva. Es como subir en un avión. Cada vez que yo subo en un avión, cada vez que yo subo a un avión, mejor, y me toca la ventanilla, amo la ventanilla, y veo abajo el suelo, las montañas, el mar, las nubes en el horizonte, me siento como si estuviera por primera vez allá arriba, cruzando el firmamento.
Y bueno, eso es para mí algo increíble, así como es increíble hablar en este micrófono. Es que hablar para ustedes en este podcast cada nueva oportunidad es algo increíble. Sé que algún día tal vez no lo vuelva a hacer, sé que algún día no vuelva a estar aquí y lo voy a extrañar. Y hace poco estuve en una ciudad colombiana llamada Bucaramanga, en la Feria del Libro, y me encontré a muchos de ustedes, muchos oyentes de los podcasts, muchos seguidores y buscadores del misterio. Y para ustedes hemos creado un nuevo formato, un nuevo canal. Si usted me está escuchando en Spotify, lo puede buscar en YouTube. Está allí, se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz y lo encuentran. Grabamos un podcast brutal, les debo decir, brutal, con el imán Julián Zapata sobre el libro de Enoch, ese libro que supuestamente contiene los secretos del universo, del pasado, las pruebas de que fuimos visitados por seres de las estrellas, los vigilantes que llegaron a la tierra y se cruzaron con las mujeres de los hombres y se convirtieron entonces en los padres de los gigantes que después fueron barridos por el diluvio. Escuchemos entonces un fragmento de ese audio, de ese programa mejor que hicimos en Historias Paranormales con Esteban Cruz, así se llama el canal, en el que el maestro Julián Zapata habla nada más y nada menos que del libro de Enoch y de los visitantes. ¿Por qué es importante Enoch? Porque nos describe episodios que nunca la historia ha mencionado. Hicieron un pacto estos vigilantes, estos ángeles venidos de los cielos, y donde acuerdan, por insinuación de algunos de ellos, que es mejor cruzarse con las mujeres de la tierra. Y surgieron unos gigantes que se salen de control. Hay un juicio de final, es fuerte. Pienso que lo que Enoch nos plantea ahí es el contacto con seres de otros mundos que vienen. Enoch es un personaje, maestro espiritual, pues que conocía y venía de las estrellas y venía de un mundo mucho más avanzado. Historias Paranormales con Esteban Cruz, así se llama ese canal, lo pueden buscar, lo encuentran en YouTube, pueden darle like allá y suscribirse, son historias increíbles. Y bueno, quería hablarles al final de que vamos a ir a Egipto en un año, he cambiado la fecha y ya se las diré aquí en este canal de los audios de Cruz Escribiente. Vuelvo a decir, si usted me escucha por Spotify, si usted me escucha por Spreaker o por iTunes, busque el canal de YouTube y se suscribe, ahí pueden tener ese contenido. Y bueno, estas historias de reyes locos que hemos visto hoy con Yarley García me llevan a pensar sobre el poder y quería hacer una reflexión con ustedes sobre el poder. ¿El poder para qué? ¿Para qué hay políticos en todo el mundo que quieren ser gobernantes y presidentes? ¿Para ayudar a los demás? ¿O simplemente para suplir una necesidad interna? ¿Para qué alguien quiere ser senador? ¿Para qué alguien quiere ser general? ¿Para qué? ¿Para qué quiere tener poder sobre los otros? Porque así hay algo en su interior que se llena, algo de su pasado, algo que los hace sentir incompletos y entonces necesitan la aprobación de otros o sentirse superiores, o simplemente es parte de su trabajo y quieren convertirse en personas que ayuden a los demás. No lo sé, pero hay historias muy interesantes sobre el poder, como estas personas que fueron reyes. Ellos no querían ser reyes, muchos de ellos no lo querían ser y se transformaron en ello porque nacieron en una casa con príncipes y con duques y con gobernantes que los llevaron a esos cetros, que los llevaron a esos tronos y tenían esos problemas de los que hablamos con Yarley. Pero hay gente que sí busca el poder, hay gente que busca ser superior a otros. Voy a hacer una reflexión sobre ese poder. Y como siempre, y como en los últimos tiempos y en los últimos podcasts que he hecho, quiero hablarles del poder a partir de frases, a partir de citas de psicólogos, de sociólogos, de antropólogos e historiadores. Entonces, a continuación voy a leerles 5 citas sobre el poder y vamos a hacer juntos una reflexión que nos puede ayudar a tener una vida mejor. Una vida en la cual seamos más armónicos con otros. Una vida en la que podamos darle la mano al prójimo y ayudar a los demás. Iniciemos con esta primera cita. Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito. Henry Ford. Y es que el poder
es que recordemos que Henry Ford fue un gran industrial, un gran empresario, y es que el poder, si se tiene individualmente, si está en una sola persona, es un fracaso. Si todos trabajamos, si todos tenemos el poder, como diría Rousseau, si todos trabajamos para un mismo lado, todos estaremos bien, pero exigiéndose a uno mismo, haciendo todo por uno mismo, realmente eso es un fracaso porque perderemos mucho tiempo o agotaremos nuestro tiempo, y una sola persona puede hacer menos que 2, que 3, que 4, que 5. Y eso lo sabía Henry Ford, y él es el creador del Fordismo. Es bastante interesante. El Fordismo fue una forma de producción que hizo que la industria automotriz despegara en el siglo XX. La producción en cadena. La posibilidad no de hacer 1, 2, 3 automóviles, sino hacer miles, porque alguien hace el volante, porque alguien coloca los pedales, porque alguien diseña los vidrios, siempre, o las lunas, como quieran llamarles. Siempre hay algo allí de cada uno de los empleados, de los trabajadores. Eso en su conjunto es lo que nos lleva lejos, no esfuerzos individuales, ¿no? Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprende más, a hacer más y convertirse en algo más, entonces eres un líder. Eso decía John Quincy Adams. Y realmente es interesante porque él dice, si nosotros ayudamos a las otras personas, si las impulsamos, si hacemos que les vaya bien, a esas personas les va a ir bien y a uno realmente le va a ir bien. Por eso yo siempre lucho para que ustedes estén bien, para que el que me escuche esté bien, porque siempre les doy buenos mensajes, porque si ustedes están bien, me escuchan y nos va bien a todos. Realmente es interesante, es chévere salir adelante, como decimos acá en Colombia y en otros países. Bueno, he aprendido a arriesgarme a hacer cosas nuevas. El crecimiento y la comodidad no pueden coexistir, dice Virginia Rothschild. Y sí, a veces incomodarse es bueno, incomodarse es una forma de salir adelante. Siempre en los problemas encontramos soluciones y las soluciones nos llevan a ser mejores. Si nos quedamos estancados, no vamos a conseguir nada. Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Florence Nightingale. Y es real esta última frase que les traía, es real. Lo importante no es lo que nos hace el destino, si el destino nos cambia, sino lo que nosotros hacemos con el destino. Somos nosotros los que forjamos nuestro propio destino, somos nosotros los que forjamos nuestras propias enfermedades comiendo cosas que nos hacen daño o fumando. Somos nosotros los que ocupamos una posición social estudiando, esforzándonos. Somos nosotros los que creamos nuestro propio destino. Y al final quiero dejarles esta frase de Ayn Rand. La pregunta no es quién va a dejarme, es quién va a detenerme. Nadie los va a detener. Ustedes van a conseguir lo que quieran. Ustedes pueden conseguir lo que aman. Ustedes pueden lograr todo lo bueno y se les va a dar. Pidan lo bueno. Trabajen duro por cosas buenas y lo van a conseguir. Mi nombre es Esteban Cruz Niño y yo a usted, esté donde esté, aquí hablo en este micrófono, esté donde esté, trabajando duro en Estados Unidos, en donde sea, siga luchando, porque usted, esté donde esté, yo lo quiero mucho.